Chang-Kuo. Un shock enorme acaba de sacudir Hollywood cuando Ron Howard, el legendario director y actor, después de meses de silencio que habían desconcertado a los fans, finalmente rompió el silencio. Pero en lugar de buenas noticias, reveló una verdad que suena sombría e inquietante. Howard, el hombre detrás de innumerables obras maestras del cine, reveló algo que deja al público atónito y triste. La gran pregunta ahora es, ¿qué obligó a uno de los nombres más poderosos de Hollywood a hablar? ¿Y por qué esta confesión se considera todo menos buena, tanto para su carrera como para su vida privada? El 1 de marzo, en la pequeña ciudad de Duncan, Oklahoma, nació un niño con cabello rojo fuego, Ron Howard. Su padre, Rance, luchaba entonces por establecerse como actor y guionista, mientras que su madre, Jean, también trabajaba como actriz. La pequeña familia tenía dificultades económicas, pero una tenue esperanza ardía en ellos. Si uno se atreve lo suficiente, tal vez el sueño podría hacerse realidad. En el año 118. Ron tenía apenas 4 años. La familia empacó sus pocas pertenencias y se mudó a Hollywood. Allí, donde el foco de atención atraía, pero al mismo tiempo significaba la prueba más dura. No había garantías, solo el sueño y un salto audaz a lo desconocido. Se mudaron a una pequeña casa en Burbank, luchando por llegar a fin de mes mientras criaban al niño. Curiosamente, la casa estaba justo al lado de un gran estudio de cine, por lo que la infancia de Ron estuvo inseparablemente ligada a cámaras, sets de filmación y actores. Una atmósfera que pronto le resultó tan familiar como el aire que respiraba. Ron no fue al jardín de infancia. Su aula era el estudio de cine, donde observaba, aprendía y absorbía silenciosamente, convirtiéndose así, involuntariamente, en parte de este mundo. Su carrera como actor comenzó muy temprano. El 1 de enero de 1956, con solo 18 meses de edad, apareció en la película Frontier Woman. Fue una coincidencia. Su padre necesitaba un bebé para una breve escena y puso a su propio hijo frente a la cámara. Solo un pequeño momento, un niño gateando en el set, pero nadie sospechaba que este sería el comienzo de una larga y brillante carrera. Sin embargo, la familia Howard siguió luchando. El padre, recién dado de alta del servicio militar, luchaba con preocupaciones financieras. El 15 de julio de 1956, Ron incluso se presentó en un escenario teatral. Pero aunque surgieron oportunidades, los padres se aferraron estrictamente a su principio. Su hijo no debía ser deformado en una estrella infantil. Chung 2. Rechazaron todos los contratos a largo plazo hasta que tuviera al menos 5 años. Esta decisión casi los arruina. En 1900 estaban tan desamparados que Rance consideró seriamente dejar Hollywood y convertirse en farmacéutico en Oklahoma. Pero perseveraron. Ya desde 1954, los padres habían estipulado: Ron solo podría actuar profesionalmente, a tiempo completo, a partir de los 5 años. Por lo tanto, incluso rechazaron ofertas lucrativas entre 1947 y 1958, aunque el dinero apenas alcanzaba para el alquiler y tenían que vender enseres domésticos. A finales de 1958, volvieron a pensar en rendirse, pero se quedaron. Cuando Ron cumplió 5 años en 9, las cosas cambiaron. Consiguió un papel en la película The Journey. Por primera vez, su nombre apareció oficialmente en los créditos, un hito,
aunque ganado con mucho esfuerzo. En el set se encontró con la dureza del mundo adulto. Su cabello rojo y sus pecas se convirtieron en objeto de burla. Le pusieron apodos crueles como el monstruo de las pecas. Eso lo hirió profundamente. Su padre, también en el set, se metió en una fuerte discusión con sus colegas por eso, y casi arriesga su trabajo. El salario era de solo $3, pero significaba todo sustento y una pequeña chispa de esperanza. En el mismo año nació un nuevo miembro de la familia, Clint, el hermano de Ron, el 20 de abril de 1959. Sin embargo, las finanzas siguieron siendo tensas. Las deudas ascendían a aproximadamente $100,000 ajustados por la inflación. A pesar de todo, los padres se aferraron a su estilo de crianza, escuela pública, una infancia lo más normal posible en lugar de convertir a su hijo en una máquina de hacer dinero. Máquina de hacer dinero. Luego, en 1960, el destino finalmente se abrió. Ron Howard consiguió el papel de Oplor en la serie The Andy Griffith Show. Tenía solo 6 años. El casting fue difícil. Más de 3 niños se postularon, pero la naturalidad y la timidez de Ron convencieron. El 3 de octubre de 1960 se emitió el primer episodio y la serie se convirtió inmediatamente en un fenómeno. Abarcó 249 episodios. Chunk 3. Ron actuó en 243 de ellos, casi continuamente. Inicialmente, ganaba $300 por episodio, hasta el final de la serie. En 1968 el salario aumentó a $3, considerable para un niño, pero detrás del brillo se ocultaba presión. Aún siendo un niño, Ron tenía que memorizar textos, estar a tiempo en el set para interpretar sus escenas a la perfección. Como no había público en vivo, cada risa, cada ocurrencia tenía que encajar directamente frente a la cámara. Un desafío enorme. Pero el niño aprendió rápidamente y el personaje Ob Taylor se convirtió en un símbolo de inocencia y calidez infantil profundamente arraigado en la memoria colectiva de Estados Unidos. Detrás de las cámaras, Ron creció más rápido que sus compañeros. Con Andy Griffith, la estrella de la serie, lo unía una amistad especial. Andy no era solo un colega, sino un mentor y amigo paternal. Explicaba escenas, contaba historias. En los descansos fortalecía la confianza de Ron, pero también había sombras. Andy luchaba contra el alcohol, a veces se enfurecía, leía críticas duras y desahogaba su frustración en el set. Para un niño, eso era aterrador y confuso. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ellos permanecieron intactos. Esta conexión duró décadas. En 1997, Andy Griffith visitó a Ron en el set en Queens, y solo después de la muerte de Andy, en 2012, salió a la luz una verdad sorprendente. En realidad eran primos lejanos. Un descubrimiento que hizo que su vínculo ya profundo pareciera aún más sagrado. Otro recuerdo marcó esta infancia en 1962. Ron tenía solo 8 años. Casi muere en una escena de ángeles en un lago. El pequeño bote volcó repentinamente y el niño cayó al agua helada. Un momento fugaz entre el juego y la realidad, en el que una escena casi se convierte en tragedia. Pero afortunadamente fue rescatado y pudo continuar el largo camino de su vida. El momento en que el bote zozobró en 1962 casi termina en un desastre. Andy Griffith fue quien presenció todo y saltó al agua sin dudarlo. Sacó al pequeño Ron de la helada inundación en el último momento. Pero los productores, que temían que esto pudiera dañar la imagen segura de la serie,
Mantuvieron todo en secreto. La verdad nunca se hizo pública, sino que siguió siendo un recuerdo silencioso de quienes estuvieron presentes en ese momento. Pero para Ron fue un corte profundo. En ese entonces no existían regulaciones estrictas para la protección de los niños en el set. Los niños a menudo tenían que trabajar muchas horas. Los accidentes no eran raros. Chunk 4. El casi ahogamiento quedó grabado en su memoria. Se convirtió en un trauma y, al mismo tiempo, en una resolución silenciosa. Si alguna vez hacía películas, siempre pondría la seguridad del equipo en primer lugar. Muchos años después, cuando comenzó su carrera como director, puso en práctica esta promesa silenciosa. Cada set bajo su dirección contaba con planes de seguridad minuciosos, porque sabía que detrás de cada película está la vida y la salud de las personas. Y nada es más importante que eso. En 1968, cuando terminó The Andy Griffith Show, Ron tenía solo 14 años. La fama podría haberle abierto muchas puertas, pero en cambio se convirtió en una carga. Más de 50 audiciones en los años 1978 fracasaron. Nadie podía ver en él algo diferente al personaje Op Taylor. Se sentía atrapado en el papel que una vez lo había convertido en una estrella. Frustrado, Ron les dijo a sus padres que quería renunciar, y sin embargo, siguió interpretando papeles más pequeños. En 1969 apareció en Gentle Ben. Sin embargo, solo recibió $500 por episodio. Un claro retroceso en comparación con la época dorada anterior. En 1970, perdió el papel principal en The Wild Country, un shock que desestabilizó aún más su carrera. En 1971 asumió un papel en The Smith Family. Filmó un total de 39 episodios y recibió $8,000. Pero la serie fracasó rápidamente, dejando solo más decepción. Los constantes rechazos ponían a Ron nervioso y tenso, pero ocultaba todo. No hablaba con nadie sobre ello. Paralelamente a las luchas profesionales, Ron intentaba llevar una vida normal en la high school. Jugaba baloncesto, promediaba 12 puntos por partido, y en 1972 intentaba vivir como un adolescente normal, aunque internamente lo oprimía constantemente una sensación de desesperación. Luego, en 1973, con solo 19 años, llegó la gran oportunidad, un papel en American Graffiti, del director George Lucas. El rodaje comenzó en junio en California. A primera vista un sueño, pero detrás de las cámaras fue duro. Colegas como Harrison Ford y Paul Le Mart acosaron a Ron sin piedad. El 15 de julio arrojaron botellas de cerveza cerca de su coche y se burlaron de él. Opie, el 20 de julio, incluso lo encerraron en un remolque, de modo que se perdió un ensayo. Peor aún, una vez le mezclaron algo en su bebida, solo por desprecio porque una vez había sido una estrella infantil. Ron no se resistió. Lo soportó en silencio. Más tarde dijo que esta fue la única vez que estuvo en contacto con drogas. Una cicatriz emocional que quedó. A pesar de todo, llevó el papel hasta el final y recibió $6,000. Muchos años después, Harrison Ford se disculpó, pero el dolor permaneció. De vuelta al año 1970. Chunk 5. Otro evento importante en su vida. Ron conoció a Sherry Lally en la high school. Su primera cita fue el 1 de noviembre, y solo un mes después corrieron rumores de que Sherry estaba embarazada. Ambos tenían entonces apenas 16 años. En enero de 1971, Ron tuvo que desmentir los rumores en el periódico escolar.
Pero en febrero la prensa sensacionalista retomó el tema y provocó una atención no deseada. Como resultado, incluso perdió un papel de invitado planeado por valor de $0. Sherry estaba destrozada, pero se mantuvieron juntos. Ron le propuso matrimonio 3 veces y finalmente, en octubre de 1974, ella dijo sí. El 7 de junio de 1975 se casaron, el comienzo de un matrimonio que ya dura medio siglo y todavía hoy llama a Sherry su amuleto de la suerte. El dinero siguió siendo un problema después del final del Andy Griffith Show. A principios de 1971, Ron comenzó a repartir periódicos. Todos los días tenía que distribuir 200 periódicos antes de la escuela, ganando con ello $50 al mes, solo para poder sacar a Sherry. Pero el 5 de abril de 1971 fue atropellado por un camión en el camino a una audición. El accidente le lesionó el cuello. Tuvo que ir al hospital. La factura ascendió a $3,000, una suma enorme sin seguro. Para pagar, incluso vendió su amada bicicleta por $1. La lesión lo persiguió durante muchos años y limitó sus movimientos en el set. Incluso después del gran éxito de American Graffiti en 1973, que con un presupuesto de solo $777,000, recaudó más de $115 millones, Ron no recibió una recompensa adecuada. Solo recibió $0 sin participación en las ganancias. Le había pedido a George Lucas un porcentaje. Eso habría significado más de $1 millón, pero este se negó. Eso dejó una grieta en su amistad. A falta de alternativas, Ron asumió a partir de 1974 el papel en Happy Days, con un salario de $3,000 por episodio, originalmente solo para tener un ingreso estable. Pero la serie se convirtió en el trampolín para su regreso y su posterior carrera como director. El 15 de enero de 1974, con solo 19 años, Ron Howard apareció por primera vez como Richie Cunningham. Ya el primer episodio alcanzó los 11 millones de espectadores. Chunk 6, un comienzo prometedor. Inicialmente, Happy Days contaba sobre la vida adolescente en el Milwaukee de los años 50, con Richie y sus amigos en el centro. Pero a partir de 1976, todo cambió. El personaje Fonzie, interpretado por Henry Winkler, se convirtió en la estrella revelación. Los índices de audiencia explotaron. 31 millones de espectadores por semana. En vista de este éxito sobresaliente, los gerentes de ABC diseñaron inmediatamente un plan completamente nuevo. En 1976, cuando Happy Days alcanzó su punto máximo, los responsables de ABC presentaron repentinamente una idea controvertida. Querían cambiar el nombre de la serie a Fonz Happy Days para explotar la enorme popularidad del personaje Fonzie. El entusiasmo fue mucho más allá de la pantalla. Solo en ese año, los ingresos por artículos de merchandising con motivos de Fonzie superaron la marca de $1 millón. Para Ron Howard, sin embargo, esta decisión se sintió como una devaluación. Desde el principio, él fue el rostro de la serie, el alma del proyecto. Y ahora parecía que el foco de atención se estaba alejando de él. En noviembre de 1976, presentó un ultimátum en silenciosa indignación. Si se cambiaba el título, dejaría la serie, aunque su contrato aún era válido hasta 1880. Una prueba de resistencia parecía inevitable. Pero el 5 de diciembre de 1976, la información llegó al diario especializado Variety. Una ola de indignación se desató. Más de 10.000 cartas de espectadores llegaron a ABC,
protestando contra el cambio planeado. No querían perder el núcleo cojo original de la serie. Bajo esta presión, ABC cedió y mantuvo el título Happy Days. Howard se quedó, pero lo sabía. Desde ese momento, algo en él se había roto irrevocablemente. Solo un año después, en 1997, Happy Days generó $50 millones anuales, una verdadera máquina de hacer dinero. Pero la desigualdad en los salarios carcomía a Howard. Solo recibía $25,000 por episodio, mientras que Henry Winkler recibía $75,000. Muchos años después, en una entrevista de 1980, confesó: este fue el momento en que comenzó a pensar seriamente en una carrera como director. Un camino en el que él mismo tendría el control creativo, en lugar de verse obligado a usar un corsé. Tampoco había armonía en ese set. Entre 1976 y 77, en la cima del éxito, surgieron rivalidades entre los actores por dinero y tiempo en pantalla. Cheung-7, Anson Williams, que interpretaba a Potsy, solo recibía $12,000 por episodio, es decir, la mitad que Howard. Estaba frustrado y mostró abiertamente su descontento. El 16 de noviembre de 1976, incluso se dice que abandonó el set durante el rodaje del episodio de Mark Rakers. El creador de la serie, Gary Marshall, luego reescribió una escena, lo que muchos interpretaron como una toma de partido a favor de Howard. Circularon rumores sobre una pelea, pero nunca hubo pruebas. Como la serie generaba $50 millones anuales, ABC hizo todo lo posible para mantener los conflictos internos bajo control. Pero las grietas permanecieron. Décadas más tarde, en 2012, la situación se intensificó cuando Williams y algunos otros actores demandaron a CBS y exigieron $10 millones en regalías no pagadas. Afirmaron que nunca habían participado en los ingresos por merchandising, aunque solo en 1976 se vendieron más de 5 millones de loncheras de Happy Days. La disputa legal se resolvió el 4 de abril de 2012. Cada demandante recibió solo $100,000. Williams confesó amargamente que nunca había ganado $100,000 al año, mientras que los estudios se embolsaban millones. Howard no participó en esta demanda, pero en una entrevista en 2025 admitió que las disputas de dinero de entonces casi habían destruido sus amistades. Mientras todavía estaba ocupado con Happy Days, Howard dio en secreto sus primeros pasos como director. A principios de 1975 filmó un cortometraje de 10 minutos titulado Deed of Daring Do. Aprovechó las vacaciones de 2 semanas en marzo, contó con un presupuesto de $100,000 e incluso Henry Winkler ayudó. La película se proyectó el 15 de junio de 1975 en un pequeño festival. Circularon rumores sobre un plagio, pero nunca hubo pruebas. Los derechos de autor eran poco claros en ese entonces de todos modos. De hecho, otros autores tuvieron que pagar hasta $100,000 en un juicio por fanfics en 76, pero eso no afectó a Howard. Más sorprendente para él fue que el productor Roger Seaman exigiera volver a filmar algunas escenas el 20 de abril de 1975, lo que aumentó el presupuesto en otros $500, casi agotando todos los fondos. A pesar de todo, la pequeña obra ganó un premio en el Festival de Cine de Atlanta el 10 de septiembre del mismo año. Este éxito le dio nuevo valor, y 2 años después filmó Grand Theft Auto, 1977. La película costó solo $600,000, pero recaudó 15 millones.
una fuerte señal de su floreciente talento como director. En el mismo año también hubo un hito en privado. Chunk 8. El 7 de junio de 1975, Ron Howard se casó con su amor de la high school, Sherry Alley, en Burbank. La boda fue sencilla. Costó $, financiados por el padre de Cher, con unos 300 invitados. Henry Winkler fue el padrino. Aunque Howard ya ganaba $, por episodio, quería una celebración familiar modesta. Después, los dos pasaron la luna de miel durante 2 semanas en Hawái, a partir del 8 de junio. Paralelamente, la prensa sensacionalista no cejó. En 1977, aparecieron los primeros rumores falsos sobre aventuras amorosas, infundadas pero hirientes. El punto culminante llegó el 15 de octubre de 78, cuando el National Enquirer publicó una serie de historias maliciosas. Howard lo llamó una humillación. En una entrevista en 2025, contó que él y Cheryl se hicieron un regalo sencillo, pero significativo para su 50 aniversario de boda. Una mecedora de besos, un recuerdo de los primeros tiempos de su amor, como confirmación de un matrimonio que ha superado todas las tormentas. Luego, en julio de 1980, Ron Howard tomó una decisión valiente. Dejó Happy Days. La serie todavía tenía 20 millones de espectadores por semana. Un éxito extraordinario. Pero anhelaba más que solo estar frente a la cámara. Quería dirigir él mismo. Sin embargo, ABC le negó la oportunidad de dirigir un episodio de televisión y, en cambio, le ofreció un nuevo contrato de 3 años por $100. Howard se negó rotundamente. El 20 de julio de 1980, Howard firmó un contrato con NBC con un salario de $1 millón. Más importante, sin embargo, fue el control creativo total. Dejó Happy Days inmediatamente antes del comienzo de la 8ª temporada, el 9 de septiembre de 1980. Su partida dejó a los fans en shock. En agosto del mismo año, ABC recibió cartas de espectadores que le rogaban que regresara. Chunk 9. Pero Ron Howard había tomado otro camino. Abrió un nuevo capítulo en su carrera artística. Más tarde, Howard recordó y comparó la forma en que ABC lo había tratado con un águila que secuestra a un niño. Esta imagen era igualmente fuerte como amarga, un espejo de su decepción al despedirse de Happy Days. Este valiente paso abrió el camino para un nuevo viaje. Ya no solo actor, sino ahora también director con el ardiente deseo de tener pleno control creativo. Su primer gran proyecto después de despedirse de la televisión fue Night Shift, en 1982. La película recaudó $21 millones. No es una mala cifra para un comienzo. Pero en el fondo Howard sabía que Happy Days había dejado una lección difícil de llenar. Sin Richie Cunningham, los índices de audiencia cayeron un 30%. Sin embargo, la serie se mantuvo hasta el año 1984 y terminó después de un total de 205 episodios. De hecho, se acotó, ya que esto ya había comenzado con los primeros intentos muy pronto. En el año 1977, con apenas 23 años, Howard dirigió Grand Theft Auto. Lo especial de este proyecto fue que no solo dirigió, sino que también participó como actor y escribió el guión junto con su padre Rance Howard. La película salió el 16 de junio y, sorprendentemente, fue un éxito de taquilla con una recaudación de $15 millones, con un presupuesto de solo $600,000.
Pero el éxito no estuvo exento de sombras. Durante el rodaje, en un truco automovilístico, se produjo un grave accidente en el que el especialista Paul Bartel resultó gravemente herido. Fracturas de huesos, lesiones internas. Howard estaba horrorizado. Tenía la sensación de que su joven carrera como director podría terminar antes de que siquiera hubiera comenzado. El incidente se resolvió silenciosamente en 1978, pero el recuerdo permaneció. A partir de ahí, puso la seguridad del equipo en primer lugar en cada proyecto. En el año 1984, regresó con Splash, que llegó a los cines el 9 de marzo. La película costó $11 millones y recaudó casi 70 millones. Convirtió a Tom Hanks en una estrella brillante, pero detrás de las cámaras reinaba el caos. El 15 de julio de 1983, Hanks estalló en Nueva York durante el rodaje porque el guión había sido modificado. Una fuerte discusión con el equipo amenazó con convertirse en agresiones físicas y Howard tuvo que intervenir. El estudio consideró en un momento dado cancelar el proyecto, pero Disney salvó la película a través del nuevo sello Touchstone. Chunk 10. En el año 1980 consiguió Cocón, filmada en Florida. El 12 de febrero, Howard recibió una carta amenazante. Un comparsa llamado Harold Jenkins, que había sido despedido, y acusó a la película de burlarse de los ancianos y amenazó a Howard de muerte. El estudio Fox tuvo que contratar fuerzas de seguridad las 24 horas del día por $100,000. La película fue ligeramente editada y pospuesta para el 21 de junio, pero finalmente recaudó $85 millones y ganó Oscars para Donche, así como para los efectos visuales. En el año 1988 llegó Willow a los cines el 20 de mayo. La idea provino de George Lucas en el año P2 y ahora Howard estaba detrás de la cámara con un presupuesto de $35 millones. La película recaudó $137,6 millones en todo el mundo, pero debido a los enormes costes de marketing, hubo una pérdida de 20 millones. En junio de 1987, hubo una fuerte discusión entre Howard y Lucas sobre un recorte planeado del presupuesto de 5 millones. Howard pensó seriamente en abandonar el proyecto. Solo los ingresos del mercado de vídeo condujeron más tarde a que se recuperaran los costes. En el año 1989, sacó Parenthood. La película se estrenó el 2 de agosto. Se inspiró en un caótico viaje hacia Australia con su hija de 4 años, que le vomitó sushi en la ropa en medio del vuelo. Y así surgió una película honesta y cercana. Los costes ascendieron a $20 millones. La recaudación ascendió a 126 millones. Pero poco antes del estreno en mayo de 1989, la autora Elena Vázquez demandó a Howard por supuesto robo de guión. En junio tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial y pagar $500,000. La disputa legal amenazó con impedir la publicación. En los años 90 los desafíos se hicieron aún mayores. En el año 1991 dirigió Backdraft, una película sobre bomberos. El 23 de julio de 1990, una explosión se salió de control. Kurt Russell sufrió quemaduras en la mano y la cara. Otros 3 miembros del equipo resultaron heridos. Chunk 11. La investigación de la OSA determinó graves violaciones de las normas de seguridad. El propio Howard admitió que se sabía cuándo el fuego se había salido realmente de control. Sin embargo, la película recaudó $152 millones y recibió una nominación al Oscar para efectos visuales.
El punto culminante llegó con Apolo 13. En el año 1905 el estreno, en cines fue el 30 de junio. Y la película recaudó $345 millones en todo el mundo. Pero la producción fue extremadamente tensa. Tom Hanks insistió en la absoluta exactitud desde cada página del guión hasta los documentos de la NASA. El 12 de octubre de 1994 exigió una revisión completa y solo 3 días después se detuvo toda la producción. Costes $2 millones. El 18 de octubre, Howard incluso amenazó con abandonar el proyecto. Solo los expertos de la NASA pudieron mediar para que continuara el rodaje. La película fue TNT Film. Ganó 2 Oscars en 1996 por montaje y sonido. En el mismo año publicó Ransom, que se estrenó el 8 de noviembre y recaudó $309 millones. Pero la vida real reflejaba el thriller. El 14 de febrero de 1996, Howard recibió cartas amenazantes dirigidas a sus hijos. El FBI vigiló teléfonos y observó coches sospechosos cerca de la casa. El 5 de marzo la familia tuvo que esconderse. En abril el sospechoso desapareció de California. No hubo arrestos. Para Howard quedó un trauma. Más tarde calificó a Ransom como mi película más personal. En el año 2000 siguió un proyecto gigantesco de Grinch, estreno en cines el 17 de noviembre, con Jim Carrey en el papel principal. La película recaudó $345 millones. Chunk 12, un éxito comercial abrumador. Pero en el set reinaba dureza y tensión. Carrey tuvo que estar en la máscara durante 2 horas y media todos los días para transformarse en el Grinch. Su paciencia estaba agotada y el 22 de marzo perdió. Perdió completamente el control, se enfureció e incluso derribó a Ron Howard. Todo el set se paralizó. Yo me paralicé. El rodaje tuvo que ser detenido ese día. Más tarde, Carrey se disculpó y prometió mejorar. A partir de abril se esforzó seriamente por cambiar su comportamiento. Al final valió la pena. La película ganó el Oscar al maquillaje en el año 2001. Un reconocimiento también por las tensiones que habían ardido detrás de las cámaras. Solo un año después, el 21 de diciembre de 2001, Howard regresó con una obra ante la cual el mundo del cine tuvo que inclinarse. A Beautiful Mind. La película cuenta la historia de John Nash, el genial matemático que lucha contra la esquizofrenia. Una tragedia y al mismo tiempo una canción humana profundamente conmovedora. La obra no solo recaudó $33 millones, sino que también trajo 2 de los Oscars más codiciados: Mejor Película y Mejor Dirección, en la noche del 24 de marzo de 2002. Pero detrás de los aplausos se ocultaba un set de filmación opresivamente pesado. Russell Crowe, en el papel de Nash, tuvo repetidamente fuertes ataques de ira. El 10 de junio arrojó un teléfono directamente a un empleado del hotel. Solo poco después, el 15 de abril, Howard no pudo más. Decidió despedir a Crowe. Pero solo 2 días después, la presión de los enormes costes de producción le obligó a recuperar a Crowe, porque cada día de paralización costaba $500,000. En medio de esta tormenta, fue Howard quien salvó el barco del hundimiento. Jennifer Connelly, que interpretó a la esposa de Nash, dijo una vez: Howard fue el único que salvó la película de romperse. En el año 2006, Ron Howard se enfrentó a una tormenta aún más fuerte, no solo en el set de filmación, sino de todo el mundo exterior. La película de Da Vinci Code
salió y desató inmediatamente un terremoto mundial. Chunk 13. La historia sugería que Jesucristo había estado casado con María Magdalena y había tenido hijos. Un secreto que fue encubierto por la Orden Opusai. Para millones de creyentes esto no fue solo una película, sino una ofensa. Reacciones violentas estallaron en todas partes. En India, grupos cristianos exigieron la prohibición de su exhibición. En Filipinas, la película recibió la clasificación solo para adultos. La Iglesia Católica estaba indignada. Muchos clérigos la llamaron blasfemia. El 17 de mayo, en el estreno, aparecieron amenazas de bomba, de modo que Howard tuvo que contratar guardaespaldas. En los cines, los críticos se burlaron ruidosamente de la película en medio de las escenas. El 14 de febrero, Opus Dei había pedido a Sony que incluyera un aviso. Esto es pura ficción. Pero Howard se negó. Los obispos estadounidenses incluso crearon una página web propia llamada JesusDecoded.com, que tachó la película de moralmente ofensiva. En Italia, Howard y el autor Dan Brown estuvieron a punto de ser arrestados por haber filmado en iglesias sin permiso. El Vaticano calificó la película de antirreligiosa y aconsejó a los creyentes que no la vieran. Pero precisamente esta prohibición echó aceite al fuego de la curiosidad del público. A pesar de todas las controversias, la película recaudó $760 millones en todo el mundo. Howard confesó más tarde que esta ira persistente lo había agotado, como si la fama hubiera sido cubierta por tormentas interminables. En el año 2009, cuando Illuminati llegó a los cines, volvió a caer en un torbellino similar. La película presentó a la Iglesia como antagonista y contó sobre los Illuminati y la amenaza de Roma por antimateria. Esta vez el Vaticano no se pronunció con fuerte protesta, sino que actuó en silencio. El 3 de mayo, Howard declaró que el Vaticano había prohibido en secreto filmar en iglesias, de modo que tuvo que reconstruir decorados. Estaba convencido de que esta intervención encubierta le había costado a la película unos $50 millones en ingresos. El arzobispo Velasio de Paulis incluso advirtió: la resistencia abierta solo generaría aún más atención, como entonces con The Da Vinci Code. Algunas iglesias se negaron estrictamente a cooperar porque en el guión aparecían escenas de asesinato. Pero a pesar de estos obstáculos, la película llegó a los cines. Recaudó $485 millones y Tom Hanks enfatizó que el objetivo no era la ira, sino la curiosidad. El Vaticano optó esta vez por el silencio. Chunk 14. En el año 2015, Howard y su empresa, Imagine Entertainment, experimentaron otra tormenta. Esta vez, sin embargo, no de la Iglesia, sino de personas reales. Refugiados shanesianos acusaron a la película The Good Lie de haber explotado su sufrimiento para instrumentalizar sentimientos, sin haber sido remunerados adecuadamente por ello. Para ellos fue una profunda injusticia que sus heridas se hubieran convertido en mercancía. Howard, desde hace mucho tiempo familiarizado con las tormentas de Hollywood, se vio ahora confrontado con un juicio de la cruda realidad. El 19 de febrero se presentó en Atlanta una demanda de 101 páginas. En ella, los refugiados shanesianos describieron cómo habían compartido sus recuerdos más dolorosos: hambre, huida de milicianos, confiando en la promesa de que su sufrimiento sería escuchado y que a cambio se pagarían $55,000, así como apoyo humanitario. Pero cuando la película salió el 3 de octubre con Reese Witherspoon en uno de los papeles principales, tuvieron que constatar amargamente
que no habían recibido ni un solo centavo. Los productores Bobby Newell y Mike Nagel fueron acusados de haber roto el acuerdo. Los fans estaban horrorizados al leer las noticias. El equipo alrededor de Ron Howard había reunido millones de dólares para ayuda a los refugiados, pero los testigos vivos de la tragedia fueron abandonados a su suerte. En el año 2017 la disputa legal terminó con un acuerdo secreto. Howard no fue nombrado, pero la indignación permaneció. La película recaudó solo $3,2 millones en los EU, una cifra pequeña. Pero su resonancia fue incomparablemente mayor. Se grabó en la conciencia pública que detrás del brillante cine a veces acechan los crueles lados oscuros. En esta época Howard también tuvo que soportar otra prueba, esta vez directamente desde el set de filmación. En el año 2013, durante el rodaje de Rush, la película sobre el duelo de Fórmula 1 del año Moses, se produjo un trágico accidente. El 1 de agosto en Nürburgring, cuando se recreaba el infame accidente del piloto Niki Lauda, la suspensión del coche que conducía el especialista David Crowder falló repentinamente. El coche perdió el control y se estrelló contra la barrera. Una escena que fue tan espeluznante porque reflejaba casi exactamente el accidente real. Crowder resultó gravemente herido y más tarde se quejó de que el equipo había ignorado la seguridad. En el año 2014, el asunto se resolvió silenciosamente, pero el accidente no cesó. Solo 18 días después del estreno de la película, el 27. Chunk 15. Septiembre murió Schwartz, el hijo del coordinador de especialistas, en un accidente separado. Esta muerte proyectó una sombra oscura sobre la película. Se le preguntó a Howard si con el presupuesto reducido de $38 millones había puesto en juego la seguridad de las personas. Rush recaudó $90 millones, pero fue ampliamente acusado de glorificar el peligro e incluso de haber utilizado imágenes reales de lesiones de Los Ángeles para aumentar el dramatismo. El tiempo pasó, y en agosto de 2025, la historia se trasladó a otra generación de la familia Howard, Bryce Dallas. Howard. La hija de Ron estaba en el centro del debate sobre la palabra clave nepoabí, si su éxito solo se debía al famoso apellido familiar. Nacida el 2 de marzo de 1981, Bryce habló abiertamente en el podcast Happy Set Confused. Sí, las puertas. Los de Hollywood se le habían abierto más fácilmente. Su padre Ron, su tío Clint, nacido en 1959, su abuelo Rance, 1928 hasta 2020, y su abuela Jan, 1927 hasta 2000. Todos vivían y respiraban este negocio. Pero así añadió, ella misma había trabajado duro para reclamar su lugar. Los fans estaban divididos. Algunos elogiaron la honestidad. Otros dudaron si los papeles no habían sido asegurados por la mano de Ron. Bryce enfatizó que nunca había negado el privilegio familiar. En el año 2025, BuzzFeed la elogió por su franqueza, especialmente en comparación con otras estrellas que evaden el tema. Casi nadie sabía que su PE era Henry Winkler. En ese momento, Bryce Caney ya había dirigido numerosos proyectos y además era la estrella de Jurassic World, aquella película que en el año 2015 había recaudado $1,6 mil millones. El padre de Ron, R. Howard, murió el 25 de noviembre de 2017 a la edad de 89 años de insuficiencia cardíaca como resultado de una infección por el virus del Nilo Occidental. Él, con nombre de pila Harold Beckenhold, nacido el 17 de noviembre de 1928,
comenzó su carrera como actor en 1949 y dejó una obra gigantesca con más de 140 películas y 177 producciones televisivas. Sus dos hijos, Ron y Clint, escribieron un obituario lleno de lágrimas en People, en el que contaron que su pasión por el arte había marcado a toda la familia. Rance también apareció en Chinatown y Nebraska. Hubo rumores de que entre Clint y Ron surgió una disputa sobre el testamento, pero nunca aparecieron pruebas. Por el contrario, todo apuntaba a una firme unión fraterna. Ron incluso escribió en Twitter que estaba feliz de tener a Clint como hermano. Chunk 16. Ambos trabajaron juntos varias veces desde Grand Theft Auto hasta proyectos posteriores, y un detalle conmovió a muchos hasta las lágrimas. Rance todavía solo estuvo frente a la cámara hasta el final y completó un papel solo 36 horas antes de morir. En junio de 2025, Ron y Sherry Howard celebraron su 50 aniversario de boda. Se habían conocido en la high school John Burroughs, en Burbank. La primera cita, el 1 de noviembre de 1970, consistió simplemente en la película It's a Mad y una pizza compartida juntos. Medio siglo después, Ron escribió en Instagram que estaba agradecido por todos los altibajos que habían vivido juntos. Criaron a 4 hijos. Bryce, 1981, los gemelos Paige y Jocelyn, 1985, así como Reed, 1987. Hasta 2025 tenían 6 nietos. Viejos rumores decían que su matrimonio en los años 80 se había tambaleado por la adicción al trabajo de Ron. Pero el tiempo demostró lo contrario. Estaban más unidos que nunca. En el año 2020, Ron dijo que nunca había buscado a nadie más que a Sherry. El momento más dulce de su aniversario de oro fue cuando se sentaron en el Búho Escarabajo del año 1970 y recrearon su primera cita. Sherry, entretanto, una alegre abuela, rompió todas las reglas estrictas con los nietos y Ron. A pesar de todas las tormentas profesionales, conservó una historia de amor sencilla y duradera, algo que Hollywood solo rara vez conserva. Es notable que Howard, en el año 2011, entre todos los proyectos, fue perseguido por una línea de diálogo de su propia película. The Dilemma, el 14 de enero. En esta película, el personaje interpretado por Vince Vaughn hizo una broma controvertida sobre los coches eléctricos, calificándolos de homosexuales, no en el sentido de homosexualidad, sino como una expresión humorística extraña. Pero el público reaccionó violentamente. Glide y Ellen DeGeneres criticaron abiertamente el dicho porque favorecía el acoso, especialmente en el contexto sensible después del suicidio de un estudiante llamado Tyler Clemente en septiembre de 2010. Universal Pictures eliminó inmediatamente la escena del tráiler el 30 de octubre. Pero Ron Howard decidió dejarla en la versión cinematográfica. Explicó que la broma reflejaba el personaje y que eliminarla destruiría el núcleo del humor. En una entrevista con la BBC en enero, Howard admitió que no había esperado una reacción tan violenta, pero más tarde reconoció que la expresión podía ser hiriente. Críticos como Anderson Cooper y Galide siguieron calificándola de lenguaje ofensivo peligroso. Chang 7. A pesar de todo, Howard subrayó que siempre prestaba atención a la sensibilidad, pero que no quería censurar la libertad de contar historias. La película finalmente recaudó $69,7 millones, pero el chiste siguió siendo una grave mancha en su carrera. En el año 2020, Howard dirigió Hillbilly All para Netflix, basado en las memorias de J.D. Vance. La película se estrenó el 24 de noviembre, con Amy Adams como madre
y Glenn Close como abuela, y recibió tanto nominaciones al Oscar como nominaciones al Reddy para el papel de Closes. El presupuesto se estimó en $45 millones. Los críticos otorgaron en Rotten Tomatoes solo el 25%, mientras que el público reaccionó positivamente con el 82%. Una clara prueba de la brecha entre la crítica especializada y los espectadores. En agosto de 2025, Howard contó a la revista Vulture que se había sorprendido al enterarse de que Vance en el año 2024 se había presentado como candidato a vicepresidente bajo Trump. Dijo que Vance se había mostrado aún moderado durante el rodaje en los años 2018 a 2019 e incluso había calificado a Trump como despreciable en el año 2016. Howard reveló que el 6 de noviembre de 2024 había enviado un frío mensaje de felicitación, pero que él mismo había estado profundamente decepcionado. Calificó la película de Único Lío, recibió muchas críticas negativas, pero fue aceptada por el público. Lo que realmente asombró a Howard fue el cambio en la actitud y los valores de Vanka con el paso del tiempo. En el año 2025, Howard presentó su película Eden, que se estrenó el 7 de septiembre en el Toronto International Film Festival. Anteriormente el proyecto llevaba el título Original of the Species y tenía un reparto con Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl y Sydney Sweeney. La película se basa en un hecho real en las Islas Galápagos en los años 20 del siglo XX y gira en torno a los celos, la traición y el asesinato. El rodaje comenzó el 27 de noviembre de 2023 principalmente en Queensland, con algunas escenas en las Islas Galápagos, y terminó el 14 de febrero de 2024. El presupuesto inicial fue de $55 millones, pero se redujo a $35 millones gracias a las exenciones fiscales australianas. En una entrevista el 25 de agosto, Howard reveló que había escenas que le inquietaban mucho. Una de ellas mostraba a una mujer que da a luz a un niño sola y muere en el proceso, basado en una verdadera tragedia del año retro. La película recibió críticas mixtas. Rotten Tomatoes la valoró con un 18. Muchos la llamaron sombría y lógica, pero a la vez, penetrante. Howard subrayó que se trataba de una historia de advertencia sobre el aislamiento, y aunque mantuvo los detalles torsísticos, había atenuado la tragedia para equilibrar las emociones de los espectadores. En el mismo año, Howard recibió su primera nominación al Emmy como actor, después de que apareciera en una serie de comedia en la que Seth Rogen interpretaba el papel principal. El programa recibió un total de 23 nominaciones el 15 de julio. Howard encarnó una versión humorística sobreexagerada de sí mismo, y en el episodio 3, que se emitió el 14 de marzo, incluso tuvo una escena en la que discute y se pelea con el personaje de Rogen. Fue su primera aparición televisiva desde el final de Happy Days, en el año 2004. En una entrevista con People, el 6 de septiembre, Howard declaró que era demasiado supersticioso para esperar una victoria en el Emmy debido a un incidente del año 2005. Una película había fracasado en la taquilla y solo había recaudado $48 millones, con un presupuesto de $30 millones, y había echado la culpa a Sasha, que había ignorado la advertencia de un medium. En Instagram, también bromeó diciendo que en 195 años de televisión nunca había ganado un premio de interpretación. La nominación al Emmy de este año es su 14 en total. Hasta ahora ha ganado 3 premios como productor. Las escenas de lucha en la serie fueron improvisadas,
y Howard admitió que incluso se había magullado una costilla en enero de 2025. Una prueba de su dedicación y su actitud de lanzarse de cabeza a cada proyecto, incluso a la edad de 70 años. Y esa es la inspiradora historia de Ron Howard. Desde el chico pelirrojo en el set del Andy Griffith Show hasta el legendario director de Hollywood, que superó innumerables pruebas, controversias e incluso accidentes que pusieron en peligro su vida para crear películas imperecederas. Ahora nos gustaría escuchar su opinión. ¿Qué fase en la vida de Ron Howard le ha impresionado más? ¿Su época como estrella infantil o los desafiantes pero gloriosos años como director? Escríbalo abajo en los comentarios y comparta sus pensamientos. Si le ha gustado esta historia y quiere ver más vídeos o publicaciones sobre leyendas de Hollywood, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna historia emocionante y no olvide dejar un like y compartirlo si cree que Ron Howard es realmente extraordinario. Juntos seguiremos descubriendo las maravillosas historias del cine.